Vamos a orar para así iniciar la predicación de esta mañana. Señor Dios bueno, Dios de misericordia, te adoramos, bendecimos tu nombre. Gracias te damos, Señor, por tus bondades. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno con nosotros. Gracias, Señor. Gracias por Cristo, gracias por la cruz, Señor. Gracias por el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz del Calvario, por nuestros pecados, Señor. Señor, te pido que en esta mañana tu Espíritu Santo aplique tu palabra a nuestras vidas, Señor, y que nosotros podamos ajustar nuestras vidas, Señor, a tu palabra, Señor. Que Cristo sea exaltado en esta mañana por medio de la exposición bíblica, Señor. Y que nosotros, Señor, podamos ser edificados también por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 6, pero solo vamos a estar completando el versículo 5 que fue que nos quedó de la semana pasada, pero vamos a leerlo completo hasta el 6 y luego, ¿verdad? Solo vamos a ver la última parte del versículo 5. Dice el versículo 1 del capítulo 4 de Efesios: yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor, esforzándoos por perseverar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo Dios, no, hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, y así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todo, que es sobre todos, por todos y en todos. Ese es nuestro texto. Vamos a estar viendo la unidad en el Padre y en el Hijo, ya lo que es la segunda parte. Nosotros somos esclavos de Cristo. Cristo es nuestro Señor. Nosotros estamos o deberíamos estar sometidos al señorío de Cristo. Un Señor que es Cristo, quien está sobre todas las cosas, y todas las cosas están sometidas a Cristo, porque todo fue hecho por medio de Él y para Él. Él es el Señor, y no solo que Él es el Señor, sino que Él es nuestro Señor. Él es quien nos sostiene, Él es quien nos guía, Él es quien nos sustenta, Él es nuestro amado y todo suficiente Salvador. Ese es nuestro Jesús. Nuestro versículo de hoy, que es el versículo 5, vimos ya esa primera parte de un Señor. El texto inicia: un Señor, una fe y un bautismo. Y lo que vamos a estar viendo en esta mañana es una fe, un bautismo, para así concluir con ese versículo bíblico. Pablo, el apóstol Pablo, cuando está hablando aquí de fe, el apóstol Pablo no se está refiriendo al acto de fe para la salvación. No es a eso que el apóstol Pablo se está refiriendo. Ni tampoco el apóstol Pablo está hablando de esa fe continua producida por la palabra de Dios, por la dinámica del Espíritu Santo, la palabra de Dios en la vida del cristiano. Tampoco está hablando de eso. Pero vamos a hacer algunas gráficas y luego volvemos al punto de la fe. Si yo le preguntara a ustedes en esta mañana, a cualquiera de ustedes, ¿usted cree que el sol existe? ¿Usted cree que el sol, cuando usted tiende la ropa, le va a secar la ropa? Usted puede decirme: el sol no existe, pero el sol está ahí.
usted me puede decir, sí, yo creo que el sol va a calentar a tal punto que va a secar mi ropa. Eso no significa que usted le crea al sol. Si yo le digo a usted esto, quizá lo lleve un poquito a pensar. Yo le puedo preguntar a usted, ¿usted cree que Duarte existió? Juan Pablo Duarte existió. Y es casi seguro que usted me va a decir, por supuesto. Y si yo le pregunto, ¿cómo usted sabe que Juan Pablo Duarte existió? Bueno, la historia está ahí. Y eso es a lo que algunos llaman una fe histórica, que es fruto de acontecimientos históricos que nosotros creemos algo, y a eso se le llama eso. Pero de hecho, yo no sé aquí si usted ha tenido alguna vez alguna gallina en la mano. Hay gente aquí que son versados en eso, ¿verdad? Pero bueno, que usted ha tenido alguna gallina en la mano y si usted aprieta una gallina, ¿qué dice la gallina? ¡Craw! Sí. Si usted no ha hecho el ejercicio, hágalo. Apriétela. Que no sea la de un amigo, porque puede tener problemas, porque, ¿verdad? Pero apriétela y usted verá que eso dice en automático la gallina. Sin embargo, el apóstol Pablo no se está refiriendo a nada de eso. Cuando el apóstol Pablo habla aquí de una fe, Pablo está hablando del conjunto de doctrina que habían sido enseñadas a la iglesia. Cuando Pablo habla aquí de fe, Pablo está hablando de doctrina, Pablo está hablando de un conjunto de doctrina. Hay gente, hay creyentes, hay hermanos que les gusta cantar y se gozan en la parte de las alabanzas. Otro porque tenemos cierta frustración de nuestra infancia porque quisimos ser cantantes y sabemos que ese no es nuestro don. Y cuando estamos cantando todos juntos, nos sentimos como que, wow, qué voz yo tengo. Eso quizás no le pasa a ustedes, pero a mí sí. Pero hay gente que prefiere cantar mucho. Y hoy, en el tiempo en el que nosotros hemos vivido, hoy, si usted mira la liturgia de muchas iglesias, se da cuenta que se está cantando mucho y se está predicando poco. Por eso usted ve en esos lugares que se dura 2 horas o se dura hora y media cantando y a la hora de la predicación solo dura 25 minutos. Y yo no estoy diciendo con eso que las canciones son malas. No, las canciones no sirven de puente y menos ahora. Las canciones sirven de puente. Nosotros, a pesar de que las canciones nos sirvan de puente, nosotros no podemos sustituir el mensaje, la palabra, la predicación, el sermón, no lo podemos sustituir por las canciones. Y siempre nosotros debemos tener en cuenta que la parte más importante de nuestro culto público es la exposición bíblica, es la exposición de la palabra de Dios. Por medio de la oración nosotros hablamos al Señor, nosotros le hablamos al Señor. Por medio de los cánticos nosotros alabamos a nuestro Dios. Y como siempre, será siempre más importante lo que Dios nos diga a nosotros que lo que nosotros podamos decirle a Él. Y esa es la dinámica que se da en la predicación, que Dios habla a nuestras vidas y que el Espíritu Santo aplica esa palabra a nuestros corazones. ¿Y qué nosotros predicamos? Nosotros predicamos el conjunto de doctrina, nosotros predicamos nuestra fe. Y eso es, o eso debería ser lo ideal. Y eso me hace recordar a una invitación que yo fui, que me invitaron a predicar hace muchos años, para que no estén pensando en algunos hermanos que me invitaron a predicar. Y en esa iglesia comenzaron a cantar un coro en esa iglesia.
yo estaba sentado siempre ese tipo de iglesia, sientan a los predicadores en la plataforma, púlpito, y siempre hay sillas detrás y donde uno se sienta, y yo como predicador invitado estaba sentado ahí. Y le entregan a una persona, a una hermana, para que cante un coro de verdad, no esos coros que nosotros cantamos, coro de verdad, coro que la gente dura 45 minutos cantándolo y 45 minutos nada más diciendo una sola frase. Señores, para eso hay que tener ánimo y hay que tener voluntad. Y 45 minutos diciendo cadena, tenía, cadena, cadena, tenía, cadena, cadena, tenía, cadena. Usted quiere algo más, cosas de ahí. Pero en medio del coro yo me doy cuenta, y yo estoy de frente, que hay una hermana que se subió encima del banco. Y cuando se sube encima del banco, ella está haciendo algo extraño. Yo me sorprendo de lo que la hermana está haciendo encima del banco y me quedo observando mientras todos están con su cadena tenía y cadena tenía y cadena y cadena y cadena. La hermana está haciendo movimientos extraños y cuando la hermana se sube al banco y empieza a hacer movimientos extraños y empieza a hacer señal, la gente dijo, se metió Dios. Y todo el mundo se paró y empezaron a uno a correr por allí, otro a hacer una cosa por allí, otro a hablar. Y ya usted se imagina ese escenario, para no darle tantos detalles. Se llenaron de Dios y comenzaron a hacer danzas, a hablar en idioma tequeteque, como dicen los muchachos ahora. Y la hermana, yo me acerqué porque yo estaba viendo algo extraño. Yo bajo de la plataforma y me le acerco a la hermana. Y la hermana con la voz entrecortada está diciendo, una cucaracha. A la hermana se le había metido una cucaracha por la falda y ella estaba corriendo. Ella no estaba danzando, no era danzando que ella estaba, era que el asunto tenía la cucaracha por ahí adentro. Yo conozco hermanas de esta iglesia que si le pasa algo así, érase una vez. Érase una vez una hermana llamada fulana de tal. Quien se sienta aludida que se coloque ahí, ¿verdad? Unas, dice Brian, estoy de acuerdo contigo. De acuerdo porque ustedes saben que mañana fuera. Hermano, y los que estaban ahí en ese culto, ellos interpretaron eso como una llenura de Dios. Ahí había pasado y Dios se estaba manifestando. Y cuando nosotros miramos producto de qué era todo lo que había acontecido, entonces nos vamos a dar cuenta que fue producto de la emoción de ellos que malinterpretaron la acción de esa hermana. Por eso, siempre será más efectiva la predicación de la palabra que cualquier otra cosa en el culto público. Siempre será más edificante la predicación de la palabra de Dios que cualquier otra cosa. Siempre estará por encima de todo lo que nosotros podamos hacer. La predicación de la palabra de Dios por encima incluso de nuestros propios gustos y nuestros propios deseos. La palabra de Dios, rumiar la palabra de Dios, cantar la palabra de Dios, comer la palabra de Dios, siempre será más oportuno. Nosotros deberíamos procurar siempre hacer uso de la palabra de Dios en todo lo que nosotros hacemos. Si nosotros cantamos, que nuestras canciones sean teológicamente correctas. Y se han dado caso, porque usted dice, no, que nosotros siempre cantamos canciones teológicamente correctas. Y un día escucho yo a mi hermano, no voy a decir nombre porque ustedes saben quién es, que está cantando aquí, de que enamórame Jesús, que el que está bueno soy yo. ¿Cómo así? ¿Cómo así?
Héctor. Digo, pero ¿y cómo yo puedo pararme a cantar? Dije que Jesús que me enamore a mí, porque como que tú estás con la esposa tuya y le dices, enamórame, negra, que el chulámbrico soy yo. No. Entonces, canciones que sean teológicamente correctas. Y si alguien te pregunta, ¿de qué fe tú eres? ¿Qué tú dirás? Porque recuerden que estamos en una fe. Usted dirá, bueno, yo soy de la fe cristiana. ¿Verdad que sí? Usted es de la fe cristiana. Pero nosotros estamos en serio problema si nosotros como cristianos no valoramos el conjunto de doctrinas bíblicas para nosotros vivir conforme a la palabra de Dios. Estamos en problemas serios. Porque eso es a lo que nosotros estamos llamados, a conocer la voluntad de Dios expresada en las Escrituras. Tenemos que conocer la Biblia, tenemos que enseñar la Biblia y tenemos que aplicar la Biblia a nuestras vidas y vivir conforme a la Biblia. Porque es la Biblia lo que nosotros necesitamos para nosotros crecer y para nosotros madurar. Cuando un niño nace, siempre de manera providencial, los médicos le dicen a uno, tiene que darle 6 meses de seno. Quizás alguno no entendió cuando yo digo de manera providencial, pero cuando una mujer da a luz un niño, síganme, ella le da a luz el niño o la niña. En el caso mío, la niña, la última niña da, ¿cómo que se llama? Bueno, la última niña, la chiquita. Dayana. Iba a decir Ariela. La última, Dayana, nace Dayana, pero Braimi duró como 2 semanas, 15 días interna. Imagínense lo que eso drena a uno económicamente. Y cuando ya da a luz, le rompen el fémur en el asunto de sacarla, porque fue un parto complicado como lo fue el embarazo. Y a todo eso, imagínense que me diga la doctora, mira, hay que darle fórmula. Y la fórmula, cada potecito cuesta casi 200 pesos. Y la niña, como hija de su mamá y de su papá, se bebe 10 fórmulas diarias. ¿Verdad? Realmente que complicado. Ahora, la providencia de Dios está cuando el médico te dice, vuelve en 3 meses a chequearla y dale seno y solo seno. Ahí uno se goza en el Señor, ¿verdad que sí? ¿Qué necesita esa niña para poder mantenerse sana? De hecho, a nosotros nos dijo, nosotros llevamos a Dayana con el fémur roto y el corazón de nosotros en la mano al área de pediatría del Darío y la persona encargada nos dijo, miren, denle seno, solo seno por 6 meses, que eso es suficiente para que eso se le arregle solo. ¿Cómo así? Uno se va con 500,000 preguntas y contento y como que con un agridulce, porque uno dice, wow, qué bueno, no voy a tener que gastar nada. Pero uno dice, ¿y será verdad? Bueno, 6 meses, y después de los 6 meses, ya la niña el pie se había soldado solo, dándole solo seno. Porque lo que necesitaba la niña era solo seno. Lo que necesita un niño en los primeros 6 meses para poder crecer sano y crecer fuerte es solo seno. Ahora, ¿qué necesita un cristiano para poder vivir una vida madura y poder ser un creyente sano en esta vida? Necesita solo la Biblia. Amén. Solo la Biblia. Nosotros, al igual que un niño recién nacido, que solo necesita seno, nosotros necesitamos solo la Biblia. La Biblia, la palabra de Dios, es suficiente para nosotros madurar y para nosotros crecer sanos espiritualmente. Necesitamos la Biblia. Necesitamos conocer las Escrituras.
Necesitamos aplicar las escrituras. Necesitamos conocer la palabra de Dios. Es solo la Biblia lo que nosotros necesitamos para nosotros vivir vida que agraden a nuestro Señor, a nuestro Salvador. Debemos saber qué dice la Biblia. Debemos saber qué dice la Biblia para yo hacer lo que la Biblia dice que yo debo hacer. Y nosotros deberíamos empeñarnos en ser bíblicos, en centrarnos en las escrituras, donde todo lo que nosotros digamos y todo lo que nosotros hagamos esté sustentado en la Biblia y no en nuestro parecer ni en nuestros gustos. Donde yo entienda que la palabra de Dios está por encima de mi propio criterio. Está la palabra de Dios por encima de todo. Por eso la Biblia nos dice, sea Dios veraz. Ay, no se lo sabe. No le conviene. Sea Dios veraz. Ah, le llegó ahora. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Ahora, ¿cuál es el problema aquí? Es que nosotros somos muy dados a irnos tras otras cosas. A veces preferimos leche adulterada y no un alimento sólido. ¿Por qué? Porque muchas veces la leche adulterada nos entretiene. El alimento sólido nos confronta. Quien nos entretiene simplemente nos está entreteniendo y no está dándonos ningún tipo, no nos está aportando absolutamente nada para la edificación o el crecimiento espiritual nuestro. Y seremos confrontados con la palabra de Dios. Y si a veces nosotros tenemos que elegir entre el ser confrontado por la palabra de Dios, a veces mejor preferimos vivir sin ser molestado que vivir confrontado por la palabra de Dios. Porque cuando somos confrontados por la palabra de Dios, entonces tenemos que ajustar nuestras vidas para nosotros poder vivir de frente a Cristo con una vida que le agrade solo a Él. Tenemos que reconocer que eso no es atractivo. Hermanos, siendo honestos y siendo sinceros nosotros, no es atractivo poner la otra mejilla. No es atractivo. Ninguno de nosotros ha dicho, wow, qué chulo, puse la otra mejilla y me dieron tan duro que flojé un diente. No, eso no es atractivo. Amar al que nos hace daño, eso no es atractivo. Perdonar a quien nos ha ofendido, eso no es atractivo. Es más atractivo el ojo por ojo y diente por diente. Es más atractivo vengarnos. Porque estamos enfocados en ese sentido en nuestros intereses y no en los intereses de Cristo, del Señor. Ser bíblico no es solo leer la Biblia. No es solo eso. Ser bíblico tampoco es saber lo que la Biblia dice en algunos temas. Ser bíblico tampoco es pasarse el día escuchando predicadores por las redes sociales. Eso tampoco es ser bíblico. Y comparando aquel con este y comparando una posición con otra, eso no es ser bíblico. Y que no, que yo escucho a fulano que es bíblico y tú no. Amén. Ser bíblico, hermano, no es presumir de conocimiento. Eso no es ser bíblico. Ni mucho menos creernos que nosotros somos mejores porque nosotros dominamos ciertos temas que otros nos dominan. Eso no es ser bíblico. Ser bíblico es vivir conforme a lo que la Biblia dice, es conocer lo que la Biblia dice y aplicar eso que la Biblia dice a mi vida, es aplicar la Biblia a mi vida diaria. Eso es ser bíblico. Y algunas veces nosotros somos más presumidos que bíblicos. El que es bíblico no presume porque sabe que lo que tiene no es suyo y lo que ha podido alcanzar mucho menos
él no tiene nada porque sabe que es un esclavo y que se debe a su Señor, que es Jesucristo. Y todo lo que tiene le pertenece a su Señor y su Salvador, que es Jesucristo. Y él sabe que siempre debe estar apuntando al blanco, que es Jesucristo. Y que todo lo que puede tener lo tiene por pura gracia. Y que la Biblia enseña que nosotros, ¿qué somos? ¿Qué somos nosotros? La Biblia dice, cuando tú hagas cosas buenas, declárate como un súper espiritual. Eso dice la Biblia. O si no, cuando tú hagas algo que los demás no están haciendo, entonces declárate como un súper saiyajin espiritual. Así dice. No, no dice así. Siervos inútiles. Cuando nosotros hacemos todo lo que tenemos que hacer, dice la Biblia, tenemos que declararnos como siervos inútiles porque hicimos exactamente lo que teníamos que hacer. Ahora, ¿cuál es el problema aquí? Que muchas veces nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer. O sea, que ni siquiera llegamos a siervos inútiles. Y no llegamos a siervos inútiles porque no hacemos lo que tenemos que hacer. Y los que hacen lo que tienen que hacer, entonces deben decir, siervo inútil soy. Hay otros que son candidatos a siervo inútil porque no llegan a eso. Nosotros necesitamos entender el peso que tiene el nosotros conocer la doctrina y nosotros aplicar la doctrina a nuestras vidas, porque eso va a aportar los nutrientes espirituales que nosotros necesitamos para nuestro crecimiento. Que nosotros deberíamos empeñarnos en conocer las Escrituras y en vivir las Escrituras. Un Señor, dice nuestro versículo 5, un Señor, una fe, un bautismo. Este bautismo al que está hablando aquí el apóstol Pablo es específicamente el bautismo en agua. Cuando una persona se convierte a la fe cristiana, o sea, cuando una persona cree en Jesucristo como su Señor y como su Salvador, esa persona hace una confesión pública de que Jesucristo es su Salvador por medio del bautismo. Y ojo con esto, el bautismo no salva. ¿Puede una persona que haya creído ir al cielo sin ser bautizado? El ladrón de la cruz. Jesús le dijo, ok, pero mira, tenemos que bajar de aquí, bautizarte primero para que luego tú puedas tener entrada en el reino de los cielos. ¿Fue así? ¿No? ¿Qué le dijo? Desde hoy estará conmigo en el paraíso. Y no apareció alguien que le dijera, Señor, pero no lo bautizaron. Vamos a tirarle un cubo de agua ahí mismo donde él está en la cruz para que pueda. No apareció nadie que dijera eso. Ahora, eso no significa que nosotros debemos estar rezagados ante el tema del bautismo. No, todos los creyentes deben bautizarse. ¿Por qué deben bautizarse todos los creyentes? Mateo capítulo 28, versículo 18 y versículo 19. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo es una señal de que nosotros hemos sido adoptados e insertados en la familia de Dios. A su vez, es un testimonio público donde el creyente testifica de manera pública el señorío de Cristo en él. ¿Cuáles son los requisitos para ser bautizado? ¿Cuáles son? Marcos 16, 15. Y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Requisito. El que crea y sea bautizado será salvo, mas el que no crea será condenado. ¿Cuál es el requisito para el bautismo? Creer. ¿Usted creyó? Pues usted debe ser bautizado.
Y aquí entonces volvemos al problema que muchos dicen, pero es que nosotros no deberíamos bautizar, porque hay mucha gente que no se toma la cosa en serio. Es mejor nosotros condicionar el bautismo, nosotros colocar un grupo de reglas y así nosotros cuidamos que el que se bautice lo esté haciendo de verdad de corazón, y eso nos va a garantizar a nosotros tener creyentes genuinos. Esto suena bonito. El problema de esto es que yo estoy dejando de hacer lo que dice la Escritura para yo establecer mis criterios personales. Y yo no estoy aquí para yo establecer mi criterio personal, para yo adornar la vida cristiana con reglas y adornarle y agregarle cosas, sino que yo estoy aquí para yo cumplir la voluntad de Dios expresada en su palabra. Y el Señor es claro con ese tema del bautismo. Yo no debería quitarle ni ponerle, porque el dueño de la iglesia, que es el Señor, Él cuida de ella. Y nosotros, ¿qué nosotros deberíamos hacer? Simplemente cumplir con lo que Él dice. Y hacer las cosas como Él las estableció. En el nombre del bautismo se han cometido muchísimas injusticias. Y se ha mandado a mucha gente a cometer actos pecaminosos en nombre del bautismo. El que cree debe ser bautizado, eso es lo que nos enseña la Biblia. Dice esto la Biblia y es lo que nosotros deberíamos decir. ¿Cuál es la condición para una persona ser bautizado? Creer. Mire cómo lo dice esto William McDonald, cito. Al bautizarse, los discípulos expresan adhesión a Cristo, la sepultura de su viejo yo y una decisión de andar en novedad de vida. Fin de la cita. Una fe, un Señor, un bautismo. Un Señor que es nuestro dueño. Nosotros vivimos para la gloria de nuestro Señor, basados nosotros en el conjunto de doctrina que Él nos ha dejado. Y por consecuencia, somos bautizados como señal de nuestro sometimiento a Cristo. Y no deberíamos confundir aquí el bautismo en agua y el bautismo espiritual. No, porque Pablo no está hablando aquí del bautismo espiritual. Pablo está hablando aquí del bautismo en agua. ¿Cuál es el bautismo espiritual? Es el bautismo espiritual, es aquel por medio del cual cada creyente es unido al cuerpo de Cristo. Ese es el bautismo espiritual. Cada creyente es unido a Cristo por medio de ese bautismo espiritual. Mire cómo lo dice la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o sean griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Esto está diciendo, y entiéndanme bien con esto, que como el agua es la sustancia que utilizamos para hacer el bautizo o para bautizar de manera pública, en ese acto público donde nosotros testificamos que somos nueva criatura, que hemos muerto al pecado y que vivimos ahora para el Señor, así también es el Espíritu Santo, el elemento utilizado por Dios para bautizarnos a nosotros de manera espiritual. Y ese bautizo espiritual es el que nos hace a nosotros estar pegados a Cristo. ¿Cuándo entonces, para no dejárselo en el aire esto, cuándo nosotros somos bautizados? En uno y en el otro. Somos bautizados en agua cuando creemos. Ahora, ¿cuándo somos bautizados entonces de manera espiritual? Cuando nacemos de nuevo. Cuando una persona viene a Cristo, esa persona recibe
de Cristo, recibe por Cristo este bautizo espiritual por medio del Espíritu, y ese Espíritu ahora mora y vive dentro de ese creyente. Y esa persona ahora es propiedad de Cristo, y esa persona ahora vive para Cristo, y esa persona ahora apunta a Cristo. ¿De qué depende el bautismo espiritual? Del Señor. Porque es el Señor que en su providencia nos trae al Evangelio. Es el Señor que en su providencia nos bautiza con su Espíritu Santo. Y es Él que en su providencia nos une y nos ata a Él. El bautismo es lo que une a todo miembro del cuerpo a Cristo. Todos los creyentes son bautizados en el Espíritu al momento de creer. De no ser así, de ser lo contrario, entonces no serían de Cristo, no tendrían parte con Cristo. Y esto es un asunto, pensar en esto es algo glorioso. Saber que nosotros hemos sido bautizados por Cristo al momento de nuestra conversión. Que el Espíritu de Cristo vive en nosotros. Y que ese Espíritu de Cristo que vive en nosotros, ese Espíritu de Cristo nos guía, nos sostiene y nos lleva de la mano. Nos cuida, intercede por nosotros. El Espíritu de Dios nos sostiene. Y al momento de creer, como ya he reiterado, nosotros hemos sido bautizados por el Espíritu Santo. Primero somos bautizados por el Espíritu Santo y luego somos bautizados en agua como una confesión pública de nuestra fe. ¿Recuerdan al eunuco? ¿Hay agua aquí que impide que yo sea bautizado? Dice el eunuco. Le contesta a Felipe, bueno, nada. Entonces fueron y lo bautizaron. Pero el que no se quiere bautizar también tiene que revisarse. Porque el que cree debe ser bautizado. Yo hablo al mundo con el bautismo en agua, yo hablo al mundo de mi sujeción a Cristo por medio de ese bautismo público. Y le digo al que me está viendo, yo estoy sometido al señorío de mi Salvador. Un bautismo, una fe, un bautismo. Nosotros procuramos, o deberíamos siempre procurar, que nuestro Señor sea Cristo. O sea, que todo lo que nosotros hagamos, que todo lo que nosotros hacemos apunte a nuestro Salvador. Deberíamos procurar conocer las doctrinas bíblicas para nosotros vivir conforme al conjunto de doctrinas que forman nuestra fe. Y entender que hay un bautismo en agua. El que no se ha bautizado debería hacerlo, porque eso es una declaración pública del creyente, es un mandato, es una ordenanza. Y es una declaración pública de que está sometido a Cristo, de que ahora él vive no para sí, sino para Cristo, que ahora ha pasado de un estado a otro, ahora ha pasado de muerte a vida. ¿Cuál es el requisito para ser bautizado? Creer. ¿Tú creíste? Bueno, debes ser bautizado. ¿Para qué son las ordenanzas? Las ordenanzas son aquellas ceremonias o aquellas prácticas establecidas por Dios por medio de su palabra, y es el bautismo una ordenanza, una de estas prácticas. El bautismo, al igual que la Santa Cena, y nosotros deberíamos siempre procurar por conocer todo el consejo de Dios en las Escrituras para nosotros aplicar todo el consejo de Dios en las Escrituras a nuestras vidas. ¿Qué necesita un niño recién nacido para poder crecer sano y fuerte? Según los médicos, seno por 6 meses. ¿Qué necesita un cristiano para poder vivir una vida sana, una vida de crecimiento espiritual y de frente a Cristo, poniendo los ojos en Cristo?
¿Qué necesita el cristiano? La palabra de Dios. Ser alimentado con la palabra de Dios, aplicar la palabra de Dios, vivir la palabra de Dios y por supuesto conocerla, porque si no la conoce, ¿cómo la va a vivir? Que el Señor nos ayude a que nosotros podamos tener pasión por su palabra. Oremos, Señor, gracias. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, amado Dios. Te pido nos continúe guiando, Señor. Nos ayude, Señor, a ser sensible a estos temas. Y que tu Espíritu Santo nos ayude, Señor, a meditar, Señor, en el cómo nosotros estamos haciendo para nosotros poder mantener nuestro conocimiento bíblico. Ayúdanos, Señor, a poder vivir conforme a tu palabra, a poder, Señor, aplicar esa palabra y poder ajustar nuestras vidas, Señor, a ella. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Dios le bendiga.